7 de la mañana, 16 minutos. El Ecuador se sumó a otros 18 países de la Organización de Estados Americanos que resolvieron no reconocer la legitimidad del segundo periodo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El gobierno venezolano afirma que la resolución del organismo constituye un abuso de poder, un crimen de agresión y un apoyo a un golpe de Estado. Aprobado. El presidente venezolano Nicolás Maduro inició su segundo mandato con un nuevo revés diplomático: el no reconocimiento de la Organización de Estados Americanos de la legitimidad de su segundo periodo a partir de este jueves 10 de enero. La resolución fue adoptada por el Consejo Permanente del organismo y contó con el apoyo de 19 países. Lo ha dicho el presidente Trump en varias ocasiones, nuestro secretario de Estado, el señor Pompeo. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo venezolano. Vamos a hacer todo lo posible para que Venezuela regrese a la democracia. En la sesión se alcanzaron 6 votos en contra y se registraron 8 abstenciones y una ausencia. El Ecuador, a través de su embajador Carlos Játiva, se pronunció a favor de la resolución sobre Venezuela. Mediante la cuenta de Twitter de la representación diplomática, se aseveró que el Ecuador insta a un diálogo genuino. No obstante, aclara que sean solo los venezolanos quienes resuelvan sus desencuentros históricos a través del diálogo y reconciliación por medios pacíficos y democráticos. El canciller José Valencia también se pronunció al respecto en la misma red social. La resolución de la OEA tiene como objetivo central abogar en Venezuela por las libertades fundamentales y la democracia plena. Durante la sesión del Consejo Permanente, el representante de Venezuela rechazó los argumentos de la mayoría que se opone a Maduro. El primer gran problema de esta resolución, señor presidente, es que pretende, sin tener capacidad para ello, decir quién es el gobernante legítimo de Venezuela. La legitimidad es la aceptación voluntaria de la autoridad sin la amenaza del uso de la fuerza. El gobierno venezolano, a través de su página web, respondió mediante un comunicado de 32 puntos a la resolución de la OEA. En el pronunciamiento se aseveró, entre otras cosas, que se comete una insensatez jurídica, un abuso de poder, un crimen de agresión y un golpe de Estado. Todo con el propósito de promover el caos y una intervención militar extranjera que destruiría no solo la paz en Venezuela, sino en toda la región. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 19 minutos. Esto está ocurriendo en el plano de la diplomacia continental. Pero internamente, hace pocas horas, se intentó apresar al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Lo hicieron algunos agentes del SEBIN, del Servicio de Inteligencia del Estado venezolano, y una hora después fue liberado por orden del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que los agentes de inteligencia habían actuado de manera inconsulta por iniciativa propia y que ya habrían sido sancionados. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Nuestro invitado, Santiago Orbe, docente universitario y analista internacional. La pregunta está planteada. Buenos días. Eduardo, buenos días y un saludo afectuoso a toda la audiencia. Pues en realidad la situación es crítica, es muy tensionante y sobre todo nos habla al respecto de qué es lo que sucede o cuáles son las consecuencias cuando se dan este tipo de abusos dentro del poder, cuando se da un irrespeto a los derechos fundamentales, cuando se creen personas o grupos prevalidos de un discurso ideológico y político, pues abusar y sobre todo estructurar las dinámicas de vida sin manejar los tiempos ni el respeto a las instituciones que sostienen los estados. Si me permite, puntualmente, en referencia a los últimos acontecimientos, se comienza a hablar de que existirían algunas grietas, no necesariamente rupturas, pero algunas grietas que dan a entender que una es la agenda política del presidente Maduro y otra, este modus operandi de las fuerzas de seguridad inscritas en una línea de defensa interna. Creo que aquí hay algunas lecturas. En términos internos, en el caso de Venezuela, parecería que existen estas rupturas, básicamente porque uno pensaría que los miembros del SEBIN no tienen por qué actuar sin una autorización previa para este tipo de acontecimientos. Entonces, esto quiere decir cuando el gobierno venezolano admite que fue una acción determinada por particulares intereses de estos miembros del SEBIN, uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces, ¿dónde están las autoridades de control? ¿Qué tipo de gobierno tiene en este momento Venezuela que no puede ni siquiera controlar a sus propios agentes
agentes estatales. Por otro lado, vemos la presión internacional, la presión regional hemisférica ha sido fundamental. Vemos el levantamiento o la reapropiación del discurso hemisférico por parte, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, que tanto se ha criticado y que ha tenido un papel preponderante para este hecho. La preocupación que se evidencia en este tipo de actos y de errores por parte del gobierno venezolano y por parte del gobierno de Maduro habla al respecto no solamente de esta presión, sino de todos los frentes que se han construido alrededor precisamente de estos actos que son punibles por donde nosotros queramos verlos. Nuevamente se comienzan a dar las declaraciones, los señalamientos de que se aproxima un golpe de Estado y una intervención militar. ¿Usted lo considera serio y factible? ¿Es posible que se produzca una intervención militar en Venezuela? No. Las actuales circunstancias no se prestan para aquello. Creo que el sistema internacional ha madurado muchísimo en los últimos años y sobre todo a nivel regional comprendemos que los estados tienen la obligación de determinarse desde adentro, es decir, ellos tienen la obligación de responder y sus pobladores tienen la obligación también de readecuar y sobre todo establecer sus parámetros de libertad en términos de individualidad. Le corresponde esto al pueblo venezolano. Ahora, existen características que se enmarcan dentro de la misma Constitución venezolana en donde se habla de un apoyo para la modificación del gobierno o de los términos de las estructuras de poder, un apoyo no solamente de la comunidad internacional ni de las Fuerzas Armadas, que es importante, sino también del pueblo venezolano como tal. Y estos son los 3 artículos a los que se han adscribido fundamentalmente el representante de la Asamblea, Guaidó, para establecer que es la obligación o que están en un tiempo de cambio y de renovación política interina, por lo menos de lo que se viene. Vamos a conocer las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. La situación no deja de ser tensa luego de la juramentación de Nicolás Maduro para este segundo periodo. Y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana se pronunció el domingo tras haber sido, como decíamos, víctima de lo que él calificó como un secuestro por parte de agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano, SEBIN, cuando se dirigía a un acto político. Escuchemos lo más destacado de sus declaraciones. Y si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos o para que nos enconcháramos, aquí está la respuesta del pueblo. ¡Aquí estamos! La legítima institución que nosotros representamos y presidimos y que vamos a hacer todo para seguir haciéndolo. Vean lo que están haciendo. Están desesperados en Miraflores. No saben quién da la orden. Como ustedes ya vieron, como el mundo lo vio, nos interceptaron. Nos secuestraron unos minutos. Pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hoy también están en la calle en cabildos abiertos y vamos a seguir estando para que sepan. Y hablando de grietas, luego del voto de los 18 países de la Organización de Estados Americanos, también constituyó una novedad la posición de México, la abstención de México. Esto, según algunos analistas, ha dado nuevo oxígeno al gobierno de Nicolás Maduro en medio de una situación de por sí asfixiante. La pregunta es, ¿México puede ser clave para encontrar una nueva ruta de negociación política interna en Venezuela al margen de la presión del Grupo de Lima? Creo que eso es lo que está buscando México, es decir, a la hora de establecer o no adherirse a la declaración del Grupo de Lima, no quiere decir que está aceptando de manera tácita la presencia ilegítima del señor Maduro dentro del gobierno venezolano. Y más bien creo que eso estructura una forma de ambigüedad intencional en términos de política exterior para tener un margen de maniobra sobre una situación que es de por sí ya muy compleja. Es decir, no perder el equilibrio, porque incluso pensando en una adhesión de sanción contra el presidente Maduro, podríamos generar también un escenario de potencial beligerancia que podría originar ciertos matices bélicos que son innecesarios y, como vimos en la primera parte de esta entrevista, no son necesarios y sobre todo no se refieren a las actuales circunstancias de la escena regional. Ahora, esto es importante mencionarlo también porque esta doctrina, esta forma de doctrina Estrada que está aplicando, pues pone de manifiesto el interés y sobre todo la participación incluso un poco curiosa y atenta de estos hechos. En diplomacia, el lenguaje y los matices cuentan mucho.
Y en tal sentido no podríamos pensar que esto significa una adhesión o que es un espaldarazo a la posición política del gobierno venezolano. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, nos hemos adscrito a la doctrina Roldós, fundamental, y creo que esto es digno de encomio, porque fundamentalmente nos ubica en el contexto de la escena internacional, siendo respetuosos del hecho histórico sobre el cual el Ecuador ha constituido su política exterior. Derechos humanos, fundamentalmente hacer prevalecer los derechos de la región por sobre otro tipo de intereses. Estas son las lecturas que nosotros tenemos. E inmediatamente el canciller José Valencia muy acertadamente dijo que no se han roto relaciones diplomáticas. Esto también abre un margen explicativo de que el Ecuador se está adscribiendo, si se quiere, a un respeto a los derechos fundamentales. Es decir, Ecuador, en su opinión, está más cerca de la posición del presidente López Obrador que de la posición del Grupo de Lima. No. Ecuador, y eso es lo importante, y por eso Dios es digno de encomio y se celebra esta posición, ya que nosotros hemos utilizado, si se quiere, o hemos retomado el camino de la política exterior fundamentada sobre todo en aquellos procesos políticos, más que ideológicos, teóricos sobre los que nos hemos constituido. La doctrina Roldós en la década del 80 hablaba que los derechos fundamentales, los derechos humanos deben prevalecer por encima de cualquier otro interés en la región. Y el Ecuador parecía que en los últimos años había perdido aquello, hoy los posee. En cambio, México está planteando la necesidad de no incluir ningún tipo de postura dentro de su política exterior que pueda afectar la determinación interna de los pueblos, como es en el caso de Venezuela. Nosotros hemos tenido una posición político-jurídica al no reconocer o declarar o adherirnos a la ilegitimidad de la presencia del señor Maduro en el gobierno venezolano, y política a la hora de establecer este voto en el seno de la Organización de Estados Americanos. Son dos posiciones distintas, pero que enmarcan sí el camino que cada uno debe tener. Cada estado tiene su propia política exterior y eso es lo que se reclamaba en el caso ecuatoriano y hoy lo tenemos. Eso es importante y eso se debe celebrar. Santiago Orbe, docente universitario, analista internacional, nos acompañó para analizar el caso de Venezuela. Los hechos continúan produciéndose y estaremos, por cierto, pendientes de lo que allí ocurre.